les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes, em, a todos los académicos también que nos acompañan, los académicos regulares, adjuntos, a los dirigentes sociales, a los referentes comunitarios también, a los estudiantes de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales por venir, muchas gracias, y al público externo también que pudiera acompañarnos el día de hoy. Es un placer darles la bienvenida a esta jornada de género y afectividad, organizada de manera en conjunta con la Escuela de Obstetricia, organizado también por el equipo de intervención comunitaria y vinculación con el medio, donde participan gestoras territoriales, la coordinadora de obstetricia y la directora de carrera también de la Escuela de Obstetricia. Esta jornada también busca contribuir a agentes comunitarios de la comuna de Macul, Huechuraba y La Florida, madres cuidadoras y estudiantes, hombres y mujeres que pudieran estar presentes también, de UTLA, que mediante breves exposiciones seguidas por una creación de mesas de trabajo abordarán diversas temáticas de género y afectividad, tales como el autocuidado, la violencia en el cuerpo, el fortalecimiento de la autoestima a lo largo del ciclo vital, generando un espacio de conversación y aprendizaje mutuo mediante actividades prácticas, la reflexión y la co-construcción del conocimiento. Esta vinculación ha sido posible gracias a la perseverancia también y la rigurosidad y la confianza que tienen las comunidades con nosotros, con nuestras gestoras también, con los docentes y los equipos en general. Y responde a un sello distintivo de la UTLA, como son la ética, el compromiso comunitario y la responsabilidad ciudadana. Por ello agradecemos profundamente a cada uno de ustedes que asisten el día de hoy, ya que son parte fundamental de esta vinculación. Así entonces, en representación de Andrés Santana, director interino del Programa de Intervención Comunitaria, invitamos a Patricia González, coordinadora de gestión del Programa de Intervención Comunitaria, a entregarnos unas breves palabras. Un aplauso para Patricia, gracias. Muy buenas tardes, saludarlas y saludarlos. Es un honor para mí hoy día estar aquí en representación del programa de intervención comunitaria. Veo a dirigentes, veo a vecinas con las cuales hemos trabajado durante estos últimos años y también veo estudiantes, así que muy lindo que podamos compartir todas y todas estas jornadas. A nombre de nuestro director del programa de intervención comunitaria, Andrés Santana, les doy la más cordial bienvenida. Para nosotros es muy importante realizar esta actividad en conmemoración justamente de este mes de la mujer, en la cual busca visibilizar y conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos. Durante estas últimas semanas se han realizado diversas actividades en conmemoración justamente de 8M y hoy día finaliza con esta jornada de género y afectividad, la cual va muy de la mano, como mencionaba Paulina, con los sellos valóricos institucionales, pero también el sello que hoy día quiere posicionar el programa de intervención comunitaria, en la cual lo que principalmente busca es mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas y las comunidades. Esperamos que sea una jornada muy provechosa de intercambios de conocimiento, experiencias, pensando de manera colectiva con un futuro más igualitario y sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras de Patricia González, muchas gracias Pati. Y para continuar quisiera invitar a nuestra primera exponente. El aplauso por favor, ahí la emoción, gracias. A nuestra primera exponente, Daniela Muñoz, periodista, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile, actualmente cursa el Magíster en Educación en la Universidad Miguel de Cervantes y se desempeñó como encargada de prevención en violencia contra las mujeres en el Centro Mujer San Bernardo Serna MEG. Gestora territorial de Campus Providencia del Programa de Intervención Comunitaria de la Universidad de las Américas actualmente, y Daniela nos presentará sobre violencia de género, ejercicios prácticos y de reconocimiento. Un aplauso para Daniela. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por venir.
Hoy día vamos a hablar en esta primera parte de la jornada de afectividad y género de un tema que es un poquito complejo, ¿cierto? Cuando hablamos de violencia de género, nos acordamos de casos emblemáticos, ¿cierto? Esta semana ha sido una semana bien compleja. Yo no sé si ustedes han visto las noticias, pero han habido varios casos de violencia física bien extrema. También un caso de violencia por razones de género, un joven en Valdivia, no sé si pudieron, lo mataron justamente. Entonces es un tema que afecta a nuestra sociedad. En temas de cifra, esto va a ser muy cortito porque la idea es que trabajemos en un taller, como decía Pauli, donde vamos a reconocer emociones en nuestro cuerpo respecto a la violencia. ¿Y por qué es importante reconocer las emociones? Porque nuestro cuerpo es el primer escenario, es el primer espacio que recibe la violencia. Entonces, la medida en que nosotros reconocemos esas emociones, también podemos ir gestionando, reconociendo y, por supuesto, la prevención, que es lo más importante. Esto es cortito a modo de cifra, solamente para comprender la dimensión del problema. Hablamos que 6 de cada 10 mujeres han sido alguna vez abusadas. Una cifra igual impactante. Si es que uno lo piensa, que de 10 mujeres, 6 han sido abusadas, estamos hablando de que es un problema nacional. Hasta la fecha llevamos 10 femicidios. Se habla que de aquí a fin de año posiblemente vamos a superar los 50 femicidios y son cifras que uno dice, bueno, otra vez se habla de cifras, etcétera, pero son mujeres, son madres, ¿cierto? Que dejan hijos. Entonces, por eso es importante no solamente hablar de la cifra, sino hablar de las personas. Y en el caso de las personas LGTBIQ+, la situación, por supuesto, que tiene las mismas características. El 89.3% de las personas reconoce que ha sido discriminada por razones de género. Entonces, la violencia afecta la vida completa de las personas, la podemos evidenciar o vivir lamentablemente en distintos espacios, en distintos contextos, callejera, institucional, ¿cierto? Y por supuesto de pareja. Así que por eso es importante reconocer. Vamos a partir con algunos conceptos que son importantes de diferenciar, porque desde ahí nos vamos a ir aproximando a desde dónde viene la violencia, que es una pregunta que muchas y muchos nos hacemos. Primero, no confundir el sexo biológico con el género. ¿Saben lo que es el sexo? ¿Sí? El sexo son las características físicas con las que nacemos cada sujeta, cada sujeto. En cambio, el género es la construcción social de nuestra identidad, donde fuimos criadas y criados. Entonces, todas las mujeres y hombres son distintos según la vida que hayan tenido, dónde nacieron, cómo fueron criados, el entorno social, etc. Es la construcción social. Entonces, Simone de Beauvoir, una socióloga feminista, que fue una de las primeras mujeres que habló sobre violencia, ¿no? Habló sobre esta diferencia de género, perdón. Ella menciona que una no nace mujer, una llega a construirse en la mujer que es, según las condiciones en las que vivió. Y también tenemos los estereotipos de género, que yo sé que también han escuchado hablar de estos estereotipos. Los estereotipos son prejuicios que se hacen a las mujeres y a los hombres por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser hombres. Uno de los estereotipos más comunes a los hombres es que todos los hombres son fuertes, son valientes, ¿cierto? Y las mujeres que son débiles, sensibles, pasivas, que son las princesas que tienen que ser rescatadas, ¿cierto?
hay que cuidarlas. Los hombres entonces son más fríos. Ahora, ¿cuál es el problema de estos estereotipos? Que generalmente nacen o se crean socialmente, se instalan en la primera infancia, en las niñas y en los niños. Entonces, no son solo los colores, las diferenciaciones. El problema no es que las niñas se vistan de rosado y los niños de azul. El problema son las habilidades que yo, como adulto, ¿cierto?, intento que una niña o un niño tenga. Por ejemplo, las habilidades de cuidado, que son importantes para las niñas y para los niños. Pero las niñas, desde muy pequeñitas, aprendemos a criar, ¿cierto? Tenemos una muñeca, el coche, aprendemos a cocinar, ¿cierto? Y los niños a correr, a descubrir el mundo, a investigar, ¿cierto? Y estas pequeñas diferencias, que parecen diferencias inofensivas en un primer momento, se transforman en roles y estereotipos que vamos a cumplir en esta sociedad. Los roles habituales de las mujeres están asociados a la crianza, a criar, a ser cuidadoras, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han visto casos respecto a mujeres cuidadoras, pero a mí me pasó trabajando en temas de violencia, donde una mujer, por ejemplo, nos contaba que le tocó criar a sus hermanos cuando era muy pequeñita. Después se casó joven y le tocó criar a los hijos. El marido tampoco era muy activo, también cumplió un rol de crianza con el marido. Y después le tocó cuidar a sus padres. Toda la vida, toda su vida, fue cuidadora de alguien. Ahora, con esto no digo que no deban existir mujeres cuidadoras versus quizás hombres que trabajan, que son proveedores, etc. Lo que apostamos a que existan, o que exista más bien, una sociedad más igualitaria. Igualitaria no en que todas y todos seamos iguales, porque somos diferentes, ¿no? Entre mujeres somos diferentes. Si nacemos en una comuna, tenemos una vida muy distinta a si nacemos en otra comuna. Uno de los prejuicios que nace a propósito como de hablar de este tema es que se quiere la igualdad de hombres y mujeres, que todas y todos hagamos lo mismo. Pero no es eso. Se apuesta a la igualdad de oportunidades, ¿no? Que todas y todos alcancemos las mismas oportunidades. Entonces, por ejemplo, si hay un niño que quiere jugar con muñecas, quizá ese niño va a tener habilidades blandas para dedicarse a cualquier profesión que indique cuidar personas, la enfermería, ¿cierto? El trabajo social. Todavía tenemos carreras feminizadas que se piensa que la pueden hacer mejor las mujeres. Ya. Y esta es una pregunta abierta. ¿Ustedes creen que las mujeres, que los hombres, digo hombres porque la gran cantidad de casos respecto a violencia intrafamiliar la cometen hombres? Eso no significa que no hayan casos donde exista violencia que ejercen mujeres. ¿Ustedes creen que las personas nacen violentas o se vuelven violentas? ¿Se vuelven violentas? La violencia es una conducta aprendida socialmente, ¿ya? La aprendemos en los medios de comunicación, la escuela, ¿cierto? La familia, es decir, en el entorno social. Y como también aprendemos la violencia o ciertas reacciones violentas, también aprendemos a aceptar ciertas conductas violentas. Por ejemplo, el amor romántico. ¿Han visto las teleseries turcas
bueno, de todos estos años, hay unos casos súper, o sea, si uno lo analiza como desde este punto de vista, igual hay casos bien complejos. Hay una teleserie donde la protagonista se enamora de un supuesto violador, de su violador, ¿no? Y esa es una teleserie que se transmitió, ¿cierto?, en horario familiar. Entonces, el amor romántico, de alguna otra manera, nos hace también aceptar ciertas situaciones que nos parecerían anormales en otro contexto. Donde también se reproducen ciertas violencias. La Bella y la Bestia, yo lo voy a cambiar. Pucha, sí, se ve malo, hay algunas banderas rojas, pero yo lo puedo cambiar, yo lo puedo transformar. Las canciones con las que fuimos criadas y criados. Entonces, si de repente no reconozco ciertas situaciones de violencia, no es que sea normal, pero responde a cómo fui criada también y criado. Y desde ahí tenemos que también aprender, primero como primer ejercicio, ¿no?, a situarnos en quiénes somos, dónde fuimos criadas, qué vimos, criadas y criados, qué vimos cuando pequeñas, qué discursos recibimos. Bueno, entonces, respecto ya, voy cerrando la presentación para el ejercicio práctico. Respecto a la violencia, es importante reconocer que existen distintos contextos de pareja, institucional, simbólica, la simbólica, por ejemplo, en los medios de comunicación, y la callejera también. Existen tipos de violencia física, psicológica, sexual, económica, y cada uno de estos tipos de violencia tienen distintas manifestaciones. Estas son las manifestaciones, ¿ya? La violencia que más vemos, obviamente, son la violencia física, porque es la violencia que está ahí, se reconoce. Pero hay otros tipos de violencia. Entre medio, por ejemplo, acá del iceberg tenemos humillar, desvalorar, chantaje emocional, que son un poquito más difíciles de reconocer. Abajo, y esta es la violencia oculta que menos vemos habitualmente, tenemos la anulación, el control de los tiempos, ¿no?, el humor sexista muy bien aceptado por muchos años, la publicidad, ¿cierto?, el lenguaje sexista y el micromachismo. Cuando hablamos de lenguaje sexista, ¿saben a qué me refiero? ¿No? Hablamos de un lenguaje que solo reconoce, por ejemplo, la generalidad. Antes muchas veces se hablaba de todos. Se hablaba de niños, de estudiantes, alumnos. Y eso era la generalización. Y las niñas quedaban invisibilizadas. Entonces, por eso se apuesta a que también se reconozca que existen niñas y niños, sobre todo en la primera infancia, donde el lenguaje genera realidad y donde las niñas, al no ser nombradas, hay hartos estudios que hablan de que participaban, por ejemplo, menos cuando las profesoras o profesores no las nombraban. Y también el lenguaje sexista hace alusión a los estereotipos de género, a lo que vimos anteriormente. Invitamos a Cintia Alfaro, matrona de Universidad Mayor, magíster en docencia y educación superior de la Universidad Andrés Bello. Actualmente está cursando el doctorado en educación de la Universidad Iberoamericana de México y es coordinadora de la carrera académica disciplinar de obstetricia y puericultura de la Universidad de las Américas. Un aplauso para Cintia. Hola, muy buenas tardes.
Hoy día, entonces, yo les voy a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Después vamos a tener una pequeña práctica de algunos métodos de barrera, ¿ya? Y luego vamos a hablar un poco de sexualidad y afectividad con María José, ¿ya? Pero antes de eso vamos a hacer un break después del práctico, ¿ya? Entonces, el objetivo de que ustedes aprendan durante esta actividad es reconocer los aspectos generales de los derechos sexuales y reproductivos, identificar los derechos sexuales y reproductivos que existen en Chile, identificar mitos y realidades relacionadas con la sexualidad, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud sexual es un estado de completo bienestar físico, emocional, mental y social. Nosotros somos seres biopsicosociales, ¿cierto? Entonces, para tener una salud sexual plena, tenemos que estar bien física y emocionalmente. Y la salud sexual requiere entonces un enfoque positivo, respetuoso, entonces, como veíamos hace poquito de la violencia, ¿cierto? Libre de violencia, ¿cierto? Entonces tiene que ser respetuoso. Y también la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, ¿ya? Libres de coerción, discriminación y violencia, ¿ya? Y en cambio la salud reproductiva abarca la capacidad del disfrute pleno, ¿ya? Y la satisfacción, la vida sexual satisfactoria sin riesgos, la libertad de decidir si procrear o no hacerlo, ¿ya? Porque algunas personas, algunas mujeres deciden no tener hijos también, ¿ya? Y eso es súper válido. Y también cuándo, con quién y con qué frecuencia también tener actividad sexual. Y aquí nos vamos entonces al tema de ahora, que es derechos sexuales y reproductivos. En cuanto a los derechos sexuales, podemos decir que es parte de los derechos humanos, ¿ya? Es los derechos sexuales, bueno, los derechos humanos en sí es la capacidad que tenemos nosotros de poder bueno, validar entonces información y servicios de apoyo en cuanto a estos derechos humanos. O sea, los derechos humanos abarcan como el macro de los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Y en Chile existen 7 derechos sexuales y reproductivos. Uno de ellos es el derecho a decidir de forma libre sobre el cuerpo y sobre la sexualidad. ¿Ya? El segundo es el derecho a ejercer y disfrutar plenamente la vida sexual. Tercer derecho es el derecho a decidir con quién compartir la vida y la sexualidad. Cuarto derecho es el derecho al respeto, a la intimidad y a la vida privada, ¿ya? El quinto derecho es el derecho a vivir libre de violencia sexual. Sexto es el derecho a la libertad reproductiva. Y el séptimo derecho, entonces, es el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Aquí, entonces, en cuanto a estos derechos sexuales y reproductivos, es que existimos también nosotros las matronas, ¿cierto? En los distintos servicios asistenciales para poder educar, ¿cierto? Y para poder entregar libre acceso a, por ejemplo, a cumplir ese derecho a la libertad reproductiva, ¿cierto? En cuanto a los métodos anticonceptivos, a poder orientar en cuanto a los métodos de barrera, ¿cierto? Para poder prevenir ciertas ITS y para también poder generar entonces este derecho de poder vivir la vida sexual plena también en cuanto a los anticonceptivos también. Y tenemos dentro de los derechos el derecho a la libertad entonces reproductiva, como les decía. Ahí tenemos los distintos métodos anticonceptivos que se entregan libremente, ¿cierto?, en los centros asistenciales en la atención primaria de salud, ¿ya? Tenemos, bueno, estos métodos anticonceptivos previenen los embarazos, ¿cierto? Y podemos educar como profesionales nosotros en cuanto a la prevención del embarazo, sobre todo adolescente, entregándole todas las herramientas que hay, ¿cierto?, a disposición, y también la educación previa, porque no todos conocen, ¿cierto?, todo esto de los métodos anticonceptivos. Y también se entregan herramientas en cuanto a la promoción, la prevención, ¿cierto?, de las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual. Y también
un poco entregar herramientas en cuanto a la orientación, ¿cierto?, en salud sexual y reproductiva para que sea libre de violencia sexual, ¿ya? Y también está la entrega dentro de los anticonceptivos, la entrega de la pastilla de anticoncepción de emergencia, ya que es la PAE. En cuanto a esta pastilla de anticoncepción de emergencia, bueno, se entrega libremente en los consultorios también y servicios de urgencia, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, que hayan tenido una relación sexual sin protección alguna, ¿ya? Entonces ustedes tienen derecho a poder pedirla, ¿cierto?, dentro de 72 horas en los centros asistenciales. Y acá tenemos una pregunta de discusión. ¿Puede ser placentera la relación sexual con uso de preservativo? ¿Qué creen ustedes? Que cuando uno habla de sexo en general, habla del coito, ¿o no? ¿Cierto? Entonces uno escucha y dice, no es que tuve sexo, ¿cierto? Me gusta el sexo. Ya. Acá es el punto relevante. El sexo, como muy bien dijo nuestra compañera Daniela, tiene que ver o está constituido con una sucesión compleja de sucesos que ocurren, de acontecimientos tanto biológicos, sociales, ¿cierto?, culturales e incluso también psicológicos, ¿ya? ¿Y qué hace esta relación dicotómica en que uno es mujer o es hombre, ¿cierto? Ya. Ahora bien, cuando escuchamos sexualidad, se nos viene a la mente también, ¿cierto? Es como la sexualidad es como si fuera solo el coito, ¿o no? Ya, y aquí es cuando quiero hacer esta relación y dividirla un poco. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, hablamos del comportamiento de nosotros como seres sexuados. Nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, no sé si han escuchado también esta frase, que cuando una mujer o cuando un hombre están en edades mayores, sienten que su sexualidad llegó hasta ahí, ¿cierto? Es como, no, yo tengo este concepto de que la sexualidad es solo el acto del coito, y no es así, ¿ya? No es así, y es por eso que venimos acá a hablar sobre la sexualidad, ¿ya? La sexualidad es un comportamiento individual que desarrollamos los seres sexuados y que además nosotros la podemos compartir. Nosotros, la sexualidad es cómo nosotros somos, cómo nos comportamos, cómo pensamos, ¿ya? Cómo nos relacionamos. Y es cómo yo me siento como ser sexuado, cómo yo me desenvuelvo en la sociedad. Entonces yo, por ejemplo, como mujer, me voy a sentir de una forma en la sociedad y voy a tener un comportamiento específico muy distinto al de mi compañera. Entonces, ¿podemos decir que la sexualidad para todos es igual? ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? Todos vivimos nuestra sexualidad de forma distinta, porque somos personas distintas, porque pensamos de manera distinta, porque yo me relaciono con mi compañera de manera distinta, ¿ya? O me relaciono consigo misma. ¿Cómo creen ustedes que se relacionan con ustedes mismos? ¿Qué creen? ¿Bien, mal? ¿Ya? Exacto, y ahí vamos a hablar de una palabra muy clave, de un concepto muy clave. Y eso es lo otro, la sexualidad no es la misma siempre, se va transformando, ¿ya? Y se va enriqueciendo. Yo, a medida que voy compartiendo con distintas personas, voy enriqueciéndome a mí misma como persona. Y eso hace que yo viva mi sexualidad de manera diferente, ¿ya? Y otra cosa muy bonita es el también saber que, por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad, ustedes me dirán, ya, pero ¿cuándo nosotros vamos a tener desde que nacemos la sexualidad presente en nuestras vidas? Y lo es. Porque cuando un bebé nace o tenemos un bebé en la familia, ¿qué es lo que uno hace con ese bebé? ¿Qué le entrega? Cariño, le entrega amor, ¿cierto? Le entrega afecto. Entonces, ese ser, ¿es un ser sexual? Sí, ¿ya? Entonces ahí están las etapas de la vida que son silenciadas, tanto en las etapas de las personas mayores
como la etapa de los recién nacidos o de los niños, ¿ya? Entonces, ¿es importante hablar de sexualidad en los niños desde que son pequeños? Sí, ¿ya? Entonces ahí es como cuando vamos hilando un poquito los conceptos y decimos, hoy que es importante este concepto y que muchas veces, como lo tenemos con un concepto tan errado, privamos a muchos niños, a muchas personas, a hablar sobre este tema, ¿ya? Ahora, entonces, cuando hablo de sexualidad y afectividad, puedo decir que dentro de la sexualidad está el sexo, está el género, las identidades, los roles de género que tenemos en la sociedad, como también está dentro la reproducción, la orientación sexual, los pensamientos, las fantasías, ¿cierto? Que muchas veces, como muy bien acá nos dijo John, no siempre se transforman en física. A veces solo están en nuestra mente, ¿ya? Y en actitudes, valores, conductas, prácticas. Entonces, como sexo tengo lo que soy, ¿ya? Como sexo es lo que soy y está el concepto dicotómico entonces entre hombre y mujer. Ahora, si hablo de sexualidad es cómo lo vivo. Cómo lo vivo, el concepto es amplio y tiene que ver con las vivencias, ¿ya? ¿Ustedes sienten un cambio, por ejemplo, desde que son adolescentes hasta ahora en su sexualidad? ¿Cierto? Ya, después vamos a ir a hablar sobre nuestras experiencias. Y ahora hablamos sobre la erótica. Y acá también tiende a confundirse con la sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de erótica, tenemos el concepto de que la erótica solo es el coito o la erótica se produce para generar un coito. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Será así? En general, ya. Pero ustedes saben cuál es el órgano erótico mayor que tenemos en nuestro cuerpo? Es nuestro cerebro. Exacto. Entonces, esa es la... ¿Mi? Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Ya? Y entonces la erótica es lo que yo hago, pero en el hacer, ¿será solo el coito? Nuestra piel es completamente erógena. Por lo tanto, si me tocan el hombro, ¿es parte también de algo erótico? Si yo pienso bonito sobre la persona con la que yo quiero tener algún grado de coito, afectividad, de lo que sea, ¿es parte de la erótica? ¿Sí o no? Sí. Y por lo tanto estas conductas se van construyendo, ¿ya? Y acá es cuando yo quiero de nuevo llevar a la palestra de recordar que todos somos seres sexuados y nos vamos a morir siendo seres sexuados y que nuestro cuerpo está deseoso de esas caricias, está deseoso de esas fantasías y aunque ustedes no lo crean es algo positivo para nuestras vidas también. Entonces, la sexuación son estructuras y procesos, es decir, lo que somos, ¿ya? Y ahí, ¿qué es importante? Conocernos. Es importante conocernos. El conocernos, conocer nuestra anatomía, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro pensamiento, conocer qué nos interesa, ¿ya? Darnos la oportunidad de poder indagar en nosotros mismos, en decir qué es lo que a mí realmente me gusta. Si nosotros nos conocemos bien, ¿vamos a poder lograr transmitir a otra persona lo que yo soy? Entonces, muchas veces uno dice las parejas, o uno escucha también como matrona y dice, no, es que como que no tenemos muchas ganas, como que a mí, como que mi pareja hace lo que a mí no me gusta. ¿Qué tiene que ver eso? ¿En qué se puede traducir? No es placentero. ¿Y será importante entonces dar a conocer lo que nosotros somos? ¿Lo que nos gusta? Puede que yo tenga, que mi erótica pueda estar mucho más afectada por lo visual, por el oído, ¿cierto? Por lo auditivo. Puede que yo al ver una imagen
voy a desarrollar mi erótica y voy a tener mayor ganas de tocar a mi pareja, ¿o no? O puede ser que sea a través del contacto físico. Entonces, no nos cerremos muchas veces al indagar, porque a veces las parejas dicen, ¿y tú qué es lo que quieres? Ah, no sé. Y muchas veces porque nos da vergüenza, ¿ya? Hay gente que tiene libros eróticos. ¿Y por qué? Porque a esa persona le produce más leer un libro erótico que quizás verlo. Entonces ahí es importante conocernos, ¿ya? Y aquí también va de la mano de la afectividad. ¿Cómo yo puedo tener afectividad? Y en algo le encuentro mucha razón acá a la otra compañera que dice, muchas veces vamos a tener sexo solo por buscar placer. Y le encuentro razón, ¿cierto? Eso es cierto. Pero creo que también es importante saber que cuando uno va a establecer una relación de coito, también estamos nosotros como seres que sentimos, ¿ya? Entonces no es lo mismo tener una relación de coito violenta, una relación de coito en donde no nos miran, no nos hablan, ¿ya? También es importante la afectividad y la responsabilidad afectiva. Si yo no estoy sintiendo nada, ¿qué será importante comunicarlo, no? Para saber si la otra persona también quiere lo mismo. Ahora, en la sexualidad están las vivencias, las actitudes y cómo nos vivimos, el aceptarse, está la erótica, los deseos, la fantasía, las conductas y cómo nos expresamos y cuál satisfacción estamos buscando. Ahora, ¿el autoestima y el amor propio influirán en nuestra sexualidad? ¿Es importante querernos o no? ¿Es importante conocernos, darnos cariño a nosotras mismas? ¿Cómo uno se da cariño a sí misma? Regaloneándose. ¿Y de qué forma uno se regalonea? Así como, por ejemplo, su masaje. ¿Les digo algo? El hecho de que estén acá es amor propio, ¿ya? Es amor propio. El hecho de que estemos conversándolo acá entre todas nosotros y nosotras es tener amor propio, es el querer conocernos más como seres humanos. El no solo quedarnos con un concepto que quizás tenemos desde niño o que quizás escuchamos en la televisión, en las películas, sino que más bien nos interesa nuestro cuerpo, nos interesa cómo somos, ¿ya? Y ahora vamos a explicar. Sí, como primera vez. Y ahora voy a hablar sobre la satisfacción personal. Y va muy de la mano con el amor propio. Eso es lo que incluso con Cintia a la mañana lo conversamos y decíamos que interesante, ¿ya? Porque si nosotros no tenemos clara o claro qué es lo que a nosotros nos satisface, cómo somos, cómo nos relacionamos, qué es lo que yo busco, qué es lo que quiero, es difícil el poder tener afectividad y cruzarnos con otros, ¿ya? El relacionarnos. Recordemos que la sexualidad y va incluido el sexo, el erotismo. Cuando estamos hablando del erotismo, no siempre va a ser relacional, también puede ser personal y puede ser único, ya puede ser solo personal, nuestro. Y acá es cuando hablamos del concepto de satisfacción personal. ¿Cómo influye en nuestro organismo el amor propio y la autoestima? ¿Creen ustedes que puede afectar? ¿Cómo los manifestamos? Ya, y acá es cuando yo voy a hablar un poco del poder conocernos y el muchas veces decir en esta etapa silenciosa que yo les decía, que son estas etapas en donde la persona cree que ya no puede vivir su sexualidad, ¿ya? Y acá es importante conocer que en nuestro cuerpo, en el sistema nervioso central, está el hipotálamo y la hipófisis, y en el hipotálamo específicamente se fabrica una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ya? Que es la GnRH. Y esa hormona, cuando se transporta a la hipófisis, que está ahí también el dibujo, va a liberar LH y FSH, ¿ya? Estas dos hormonas son las que determinan que nosotros tengamos ovario o testículo, ¿ya? A su vez, tanto el ovario y el testículo van a liberar hormonas sexuales.
y ahí tenemos la testosterona, el estradiol, el estrógeno, la progesterona. Y esas hormonitas van a hacer algo muy importante, y aquí voy a subir para poder mostrarle en la imagen para que nos quede claro. No sé si han escuchado sobre la lubricación vaginal. ¿Sí, cierto? ¿Siempre es la misma en las mujeres o no? El ciclo vital. ¿Qué más? El estrés. Ya, perfecto. Si la persona con la que yo estoy al lado no me conoce o me es difícil plantear cómo soy yo, ¿voy a tener más lubricación vaginal? No, ¿cierto? Todo lo contrario, me voy a cortar, ¿cierto? Me voy a poner nerviosa, no voy a querer conversar mucho. Entonces, ¿es importante el ambiente en el que estemos? Sí. Entonces, es importante el ambiente y es importante también las hormonas que tengamos en nuestro cuerpo, como muy bien dijo acá nuestra compañera. Entonces, si es así, quiero que entiendan ahora de dónde viene esta lubricación vaginal, porque uno ve su estructura, ve su vagina y uno dirá, ¿de dónde será? Quizás sé dónde estimular, pero no sé de dónde sale, ¿ya? Y acá les voy a mostrar, están las glándulas de Bartolino, que está acá, esta glándula de Bartolino, y esa glándula también secreta secreción vaginal, ¿ya? Y también tenemos la glándula de Skin, que está acá, que es lo similar a la próstata en los hombres, ¿ya? Nosotras como mujeres, nuestra estructura semejante a la próstata del hombre es la glándula de Skin, ¿ya? Y esas dos glándulas, ¿qué es lo que hacen? Liberar secreción vaginal. ¿Qué puede pasar? Que con el tiempo, chiquilla, nos viene una etapa que se llama climaterio. ¿La han escuchado? Ya, el climaterio, que es un tema para nosotras las mujeres, es un tema un poco tabú, que no se toca en muchos lugares. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa secreción vaginal comienza a disminuir, ¿ya? La menopausia es parte del climaterio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos pasa eso, ¿ustedes creen que uno va a tener ganas de tener relaciones, coito? ¿Qué creen? ¿Igual o menos? ¿Usted cree que menos? ¿Sí? ¿Por qué? La etapa del climaterio es dolorosa. Una de que falta lubricación y de repente la falta de cultura y de educación hace que uno no vaya al comercio a comprar un lubricante, Claro. ¿ya? Entonces, lo que me pasó a mí, por ejemplo, que yo tenía primero que ir al baño, mojarme la vagina para poder tener relaciones con mi esposo. Eso. Entonces, y eso ya era de salir de la cama, ir al baño, entonces de repente ya se enfriaban las ganas de tener sexo. O encontraba a mi marido durmiendo. Claro. Así que se aburrió ahí, ¿cierto? Sí, Porque sí, bajo doloroso. Max. Duele mucho. Duele mucho, ¿cierto? Sí. Ya. Y otra cosa que también nos puede provocar, que algo que dijo usted, el estrés. Cuando uno llega del trabajo cansado, la verdad, ¿dan ganas de tener coito? Y uno lo intenta, ¿cierto? Quiere, pero está cansado. Ya. Entonces, es ahí la importancia de conocernos. ¿Es importante que yo comunique esto? Sí, ¿ya? Y yo la entiendo muy bien, porque nosotros atendemos a muchas mujeres que tienen el mismo problema, ¿ya? Eso no quiere decir que nosotros en el climaterio no podamos tener lubricación. Sí podemos tenerla, ¿ya? Hidratándonos, quizás consumiendo algún estrógeno natural, terapias de reemplazo hormonal. Pero y también la estimulación es importante, esa fase previa que es importante, ¿eh? Que es importante, porque ahí que se entrega la afectividad, el cariño, ¿o no? O bien la erótica, las fantasías se viven en esa parte. Ahí es cuando nosotros conversamos, nos imaginamos, como aquí decía John, ¿cierto? Nos imaginamos cosas y eso hace que aumente nuestra lubricación.
Y es por eso que puede ocurrir en alguna etapa que nosotros no tengamos tanta lubricación y para eso se han creado algunos lubricantes exógenos, ¿ya? Y los lubricantes exógenos no solo están hechos para el coito con pareja, sino que también para la autosatisfacción, ¿ya? Y la autosatisfacción provoca muchas veces en nosotros algo muy peculiar, que es el miedo, la vergüenza, como que cuando uno habla de masturbación, uno lo habla así como callado, ¿no? Como la masturbación, ¿ya? O a veces uno lo realiza, pero no lo cuenta. ¿Eso está bien? No, porque la autosatisfacción es parte también de nosotros. Recuerden que la erótica no siempre es relacional, también puede ser personal. Y en sus bolsitas adentro hay un gel íntimo que nosotros les regalamos que se llama Fenomenal, ¿ya? Así que el nombre lo dice. Fenomenal. Después se van a acordar de mí, ¿ya? Y este lubricante Fenomenal hoy en día, chiquilla, es tanto lo que hemos avanzado en esto que ya no están los lubricantes así como escondidos. Antiguamente era como que en la farmacia no se promocionaba el Yes. Era como que estaba guardadito ahí, el que lo pedía uno lo sacaba. Hoy en día no, ya. Hoy en día nosotros vamos a cualquier farmacia, hay oferta, hay promociones de lubricantes, hay de temperaturas diferentes, hay de sabores distintos, hay de sensaciones distintas. Nosotros vemos acá uno de calor frío, ¿cierto? Hay otro que es de chocolate menta. Bueno, el que nosotros le regalamos es más neutral, pero es fenomenal y sirve un montón. Ahora, todos me van a decir, ¿y dónde me pongo este lubricante? ¿Ya? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo puedo utilizar? ¿Dónde aplico este lubricante? Precisamente donde yo les mostré que estaban las glándulas. Entonces vamos a hacer una tarea. A ver, quiero que aquí sean igual un poco sinceras. ¿Quién alguna vez en su vida se ha visto su vulva con un espejo? Ya. Qué importante. No, ¿por qué? Si nuestro aparato es precioso, ¿ya? Qué importante es, porque uno, ¿dónde lo ve siempre? En esto, la foto. ¿Es lo mismo? ¿La vulva es así de bonita? Eso es lo otro, que siempre nos hacen la vulva perfecta, ¿cierto? Y no es así, ¿ya? Entonces, ahí recordamos de nuevo el concepto de qué importante es conocernos. Qué importante es conocernos, porque si nos conocemos, hasta esto lo vamos a saber poner, ¿ya? Que nos puede solucionar muchas cosas. Entonces, ¿dónde vamos a poner este lubricante? Justamente en esta localidad, que es cerca de la glándula de skin, que es un poco abajo del clítoris, y por otro lado, abajito, ¿ya? Abajo en este sector, en donde nosotros acá vemos el clítoris por el sector posterior, ¿ya? Entonces, las invito y los invito también a poder usar estos lubricantes, el poder probar, el poder jugar, el poder hacer que la erótica no solo sea el coito, la penetración, sino que también la erótica esté hecha por la afectividad, por las caricias, por las fantasías, porque sepan que no todo es físico, sino que también es mental, ¿ya? Y también tener paciencia, los llamo a ser pacientes. Nosotros tenemos que también tenernos paciencia a nosotros mismos. ¿Con la edad vamos a tener nuestra misma anatomía? No. Por lo tanto, si estoy envejeciendo junto a mi pareja o estoy envejeciendo y tengo otra pareja, el comunicarme. Quizás a mí me cuesta más lubricarme. Quizás mi fase previa tiene que ser mayor. Quizás tengo que descubrir con qué estimular. Entonces ahora invitamos a Dafne Mallea, psicóloga de la Universidad de las Américas. Ella actualmente cursa el magíster en Educación Social en la Universidad de San Sebastián. Trabajó en la Fundación Hogar de Cristo en el programa de atención focalizada en el PPF de Cerrillos, en la línea del acompañamiento feminista para mujeres que sufren violencia y actualmente es gestora territorial del Campus Providencia del programa de intervención comunitaria aquí. Un aplauso para Dafne. Muchas gracias.
Qué bueno, ya somos poquitos, así que ustedes son las privilegiadas y los privilegiados, porque lo que vamos a hacer a continuación es hacer un cierre del proceso que vivimos hoy día, ¿ya? Porque en el fondo lo que hicieron nuestras compañeras fue poder conectarnos, ¿cierto? Con la emotividad, la emoción, la experiencia que cada una y cada uno ha tenido, ¿cierto? En nuestra vida, con la violencia, ¿cierto? Con la sexualidad, ¿cierto? Entonces lo importante ahora es que ustedes puedan irse de la mejor manera, ¿cierto? Y para eso yo traigo igual dos conceptos importantes que ya fueron mencionados por mis compañeras, que son el autoconocimiento y el autocuidado. Y a partir de estos dos conceptos, vamos ahora los voy a explicar muy brevemente y vamos a hacer unos ejercicios, ¿cierto? Para que podamos irnos como día viernes, ¿cierto? Llenos de energía y más conectados con nosotros mismos. Vamos a empezar a escuchar una música que nos va a acompañar durante todo este cierre, ¿ya? La idea es que podamos identificar tener algunas nociones. Voy a bajar porque ya lo importante es que estemos aquí todos, ¿cierto? Ya estamos más conectados. La idea es que vayamos conociendo, nos vayamos con estos conceptos, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer, las invito y los invito, no sé si ya lo han hecho, a poner en silencio sus teléfonos, a apagar sus teléfonos, porque lo primero que las invito y los invito a hacer es un diagnóstico de nuestra respiración en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sentadas y sentados, ¿cierto? Vamos a poner nuestras manos en nuestro estómago, ¿ya? Vamos a poner nuestros pies en el suelo, nos vamos a sentar de la manera más derecha y cómoda posible, ¿ya? Y vamos a comenzar a cerrar los ojos y yo de a poco voy a ir dando indicaciones para que ustedes puedan ir conectándose con su respiración. Entonces, con los ojos cerrados, con la mano en el estómago, vamos a comenzar a inhalar. Inhalamos por la nariz, ¿cierto? Y vamos concentrándonos en nuestra respiración. Vamos a inhalar, sostenemos la respiración y comenzamos a expirar lentamente. Vamos a ir sintiendo nuestro cuerpo a medida que inhalamos por nuestra nariz y nos concentramos en el aire que entra por nuestra nariz. Mantenemos y expiramos lentamente. Una vez más, inhalamos. Vamos sintiendo dónde entra nuestro aire. Sostenemos la respiración y exhalamos. Y nos concentramos en nuestra respiración. Una vez más, inhalo por mi nariz profundamente. Siento mi cuerpo. Mantengo y expiro lentamente. Sentimos cómo se siente nuestro cuerpo. Lentamente comenzamos a reincorporarnos. Vamos a mover nuestras manos. Movemos nuestros pies lentamente. Comenzamos a abrir los ojos y vamos volviendo
al aquí y a la hora. ¿Cómo están? ¿Cómo sintieron esa respiración? ¿Mm? ¿Cómo respiramos? ¿Sintieron, pudieron sentir, respiraban llenando su pecho de aire o llenaban su estómago de aire? ¿Mm? Hasta la guatita, dicen por allá, acá dicen hasta el pecho, ¿cierto? ¿Lograron concentrarse en su respiración o habían pensamientos que venían y los interrumpían? ¿Ah? Pensamientos intrusivos, ¿cierto? ¿Lograron identificar estos pensamientos o los dejaron ir, dejaron que se fueran y volvieron a su ejercicio? ¿Mm? Lo importante es que vayan reconociendo cómo están respirando, ¿cierto? Y que logren identificar estos pensamientos mientras están, porque esos pensamientos también son las cosas que nos han ido pasando durante el día, ¿cierto? Las preocupaciones que tenemos, pero que con esto podemos ir soltando, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del concepto de autoconocimiento. Para iniciar, ¿cierto? Como la base de nosotros, de nuestro trabajo de autoestima, ¿cierto? De autovaloración, lo primero que nosotras y nosotros tenemos que hacer es, como bien decían las compañeras de obstetricia, conocernos, ¿ya? El autoconocimiento es la base que nosotros tenemos para generar nuestro autoconcepto, para generar nuestra autovaloración, la autoaceptación, el autorrespeto y lograr nuestra autoestima, ¿ya? ¿De qué se compone el autoconocimiento? De nuestras emociones, de nuestras habilidades, porque a través de el conocer nuestras habilidades podemos reconocer e identificar las fortalezas que nosotros tenemos y potencial. Los pensamientos. Hablábamos aquí, hicimos varios ejercicios de nuestras creencias, ¿cierto? De cómo nosotros tenemos ciertos patrones de pensamiento, ¿cierto? Cuando hacíamos ejercicios, unos decían sí, ponían verde, otros ponían rojo, ¿cierto? Porque esas creencias, esos pensamientos fueron formados, como decían las compañeras, a partir de nuestra infancia. Por lo tanto, cuando somos adultas, vamos reafirmando esas creencias. Entonces, para poder nosotros ir modificándolas, debemos reconocerlas, identificarlas. Y eso se hace mediante el autoconocimiento. Podemos también conocer nuestras debilidades, porque así también sabemos qué podemos o qué necesitamos trabajar, nuestros valores, ¿cierto? Y creencias, porque ellos van a guiar nuestras acciones. Nuestras motivaciones, porque van a ser lo que nos van a impulsar a desarrollar alguna acción o alguna actividad, ¿cierto? Nuestras experiencias, porque también podemos reflexionar, ¿cierto? De lo que ya hemos vivido y poder mejorar lo que vamos a enfrentar más adelante. Y también nos ayuda a desarrollar nuestras interacciones personales. Como mujeres, no damos nuestra opinión, la guardamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a verbalizar, no. Claro, siempre queremos evitar el conflicto, ¿cierto? Pero lo que nosotras tenemos que, para partir, decir no, ¿ya? Y a veces al principio nos vamos a sentir súper culpables, y eso es verdad, porque estamos acostumbradas, ¿cierto? Siempre. Pero estamos cuidándonos a nosotras, porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién? ¿Ya? Así que sí. El ejercicio también, hoy en día la gente va en auto, ¿cierto? A los gimnasios para hacer ejercicio. Bueno, yo les digo que no es necesario, ¿cierto? Ustedes con que puedan caminar durante 20 minutos, media hora, 3 veces a la semana, es decir, si van a hacer, no sé, a comprar, ¿cierto? O si tienen que salir un par de veces de la casa, incluso caminar al metro, a la locomoción colectiva, tratar de
caminar un poco más de cuadras y van a lograr el objetivo, ¿ya? Esto ayuda no solo a la musculatura, ¿cierto? Sino que también ayuda a despejar la mente, ¿ya? Entonces, no es solamente, el ejercicio no es solamente bueno para el cuerpo, sino que también es bueno para la salud mental. La reflexión que nos ayuda a aprender y a despejar dudas, ¿cierto? Lo que yo les decía, que en el fondo tenemos que reflexionar respecto a nuestra experiencia, porque eso nos va a ayudar también a tomar decisiones, porque muchas veces no reflexionamos sobre lo que nos pasa. Entonces, ¿qué pasa? Repetimos, ¿cierto? Las mismas conductas y decimos, hoy, ¿por qué me pasó de nuevo lo mismo? ¿Por qué no nos damos tiempo y espacio para reflexionar respecto a nuestras experiencias, a nuestras vivencias? Entonces tenemos que tomarnos un minuto y de esa situación que me hizo sentir mal, de esa situación donde no conseguí algo que yo quería, de esa situación en que me generó un problema con un otro, yo reflexiono. Y la próxima vez que me enfrente a esa situación, voy a tener herramientas para poder llevarla de mejor manera, ¿ya? Y por último, la respiración, que fue el ejercicio primero que hicimos, ¿cierto?, de diagnóstico, porque hoy en día practicamos la respiración de manera mecánica, ¿ya? Y llegamos con el aire hasta el pecho, ¿no? Sin embargo, está estudiado que la respiración consciente y la respiración profunda, donde el aire llega hasta el estómago, ¿cierto?, oxigena la mente, el cuerpo, da señales de calma al cuerpo, ya, por lo tanto mi cuerpo se va a tranquilizar y además regenero células, ya, lo que va a promover no solo, como dice ahí, el sueño reparador, sino que va a promover el bienestar, la salud, que las defensas se mantengan altas, ¿cierto? Por lo tanto me voy a enfermar menos. ¿Y cuándo practico la respiración? Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando estoy en la ducha, cuando estoy esperando el metro, cuando estoy esperando en el servicio de salud, ¿cierto? Tenemos momentos. Tomémonos esos momentos, son nuestros, ¿ya? El mindfulness es una práctica, ¿cierto?, que también está súper reconocida como que ayuda, ¿cierto?, al bienestar de las personas. Y el mindfulness no es otra cosa que la respiración consciente, ¿ya? Los ejercicios de yoga, ¿cierto?, de estiramiento, pero la respiración consciente es lo que mejor nos hace para tener un mejor bienestar. Agradecemos muchísimo su participación en esta jornada muy bonita. Agradecemos también que pudieron en este último momento también conectarse con ustedes mismos, con sus emociones. Y todo lo que vivimos hoy día esperamos de corazón que se lo lleven como un aprendizaje muy bonito.